Estimados amigos, bienvenidos al Círculo de Lectura del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Hoy revisamos a César Vallejo, Los Heraldos Negros y 5 poemas, que de hecho el poema que vamos a analizar es Los Heraldos Negros, uno de sus poemas más conocidos. Y vamos a preguntarles, amigas, amigos, ¿tienen algún comentario sobre este extraordinario poeta? Sí, doctor. ¿Qué tal, Emanuel? Mucho gusto. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues, ¿qué decir de César Vallejo, que es un poeta peruano, nacido en 1892, si no me recuerdo, y sus primeros poemarios titulados de Los Heraldos Negros cuentan un estilo modernista, tiene una escritura muy personal, vanguardista, justamente en esa época de la publicación, ¿no? Interrumpiendo con la fuerza, con su muerte se publican varios textos bautizados como poemas humanos, y el contenido es de corte social. Entonces Los Heraldos Negros, a pesar de haber sido publicado en 1919, tardó más de lo previsto debido a que el poeta César Vallejo esperó que se escribiera un prólogo de su primera obra, cosa que pues nunca sucedió. Ese es un dato muy relevante, ¿no? Y en base a sus poemas es un género literario lírico que describe sentimientos con respecto a la pobreza, a la desesperación. Se expresan con sensaciones de dolor y sufrimiento, las emociones de soledad, de frustración. El género lírico es de elegía, ya que se trata de poemas melancólicos, donde el autor medita sus acciones y se arrepiente en algunas de ellas. Ese sería mi comentario, doctor, sobre este libro de Los Heraldos Negros y 5 poemas de César Vallejo, en mi opinión. Gracias, Emanuel. ¿Tienen algún comentario más adelante? Mientras buscan sus comentarios, vamos a hablar tantito de este extraordinario poeta. Es uno de los maestros que tenemos que revisar forzosamente quienes queremos dedicarnos a escribir algo de poesía. César Vallejo, obra poética completa, y aquí encontraremos Los Heraldos Negros como el primer poema y además dando nombre a este poemario, y que además nos sirve a nosotros para ver los nombres de los poemas como Comunión, Borda de Hielo, Nochebuena, Sauce, Yeso, para que veamos la gran variedad de temática que él toma, ya como mencionaba Emanuel, hojas de ébano, aldeana, en las tiendas griegas, ágape, encaje de fiebre, a mi hermano Miguel, Espergia, uno de sus grandes poemas, y luego una de sus obras más reconocidas, por no decir su obra maestra, Trilce. Y vamos a encontrar otra que se llama Poemas en prosa. Igual ven los nombres: César Anhelo, Cuatro Conciencias, Una Mujer, No vive ya nadie, Me estoy riendo, He aquí que hoy salado. Otro de sus poemarios, Poemas Humanos. Entonces, una gran variedad también de temáticas: palmas y guitarra, la vida, esta vida, los 9 monstruos, me viene, hay días al cavilar en la vida,
Alcavilar. Y luego tenemos este otro poemario de España, Aparta de mí este cáliz, donde obviamente habla de ese movimiento en España, y por eso los nombres: himno a los voluntarios de la República, batallas, cuidas España de tu propia España. Y el poema que lleva o que le da nombre a este poemario, España, aparta de mí este cáliz. Y es que este extraordinario poeta César Vallejo, que vive 46 años, hemos encontrado a lo largo de las lecturas pues, a poetas tan jóvenes y que sin embargo han trascendido. Ya decía Octavio Paz cuando estaba escribiendo El arco y la lira que en cierta forma menciona como que le tiene envidias a algunos escritores griegos. ¿Por qué? Por la trascendencia que tuvieron. Prácticamente nos menciona de cuando él está leyendo algo que se escribió hacía más de 2400 años. Entonces, pues César Vallejo, este poeta peruano, que fue una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Por eso les mencionaba que era un poeta que tenemos que leer, que nace en Santiago de Chuco y luego muere en París, y que entra en la parte posterior al desarrollo del modernismo. Y uno de los poetas que admiraba fue Rubén Darío, y quizás haya empezado en ese estilo de Rubén Darío. Sin embargo, luego tomó su propio estilo y por eso su obra posee esa relevancia que la del mismo Pablo Neruda, ese premio Nobel de literatura, o el otro premio Nobel mexicano además, que es Octavio Paz. Y es que dentro de la evolución pues fue similar a la de Pablo Neruda, este poeta chileno, y sigue en parte cómo iba la estética en estos cambios que se iban dando en las primeras décadas del siglo XX, en ese declinar del modernismo para entrar a lo que era la vanguardia y esa literatura comprometida que va alcanzando en su obra una expresión raramente alcanzada, y es por ello que ahora lo podemos leer en esos versos que le vamos a pedir a Vicky si nos quiere leer ese pedacito de ese poema que vamos a revisar, que vamos a analizar, a ver si lo alcanza a ver porque está en pequeño. ¿En rojo? Ajá. Sí, dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empezara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Y es que en los versos de César Vallejo van esas trazas de la personalidad y la sensibilidad ante el dolor de los demás y ante su mismo dolor. Y en sus últimos libros hay una transmutación de ese sentimiento de solidaridad como respuesta a ese nivel intelectual que alcanza con las inquietudes metafísicas, religiosas y sociales. Ese escritor de origen mestizo, pero que venía de una provincia y que, como en aquellos tiempos, las familias, pues también a él pensaron dedicarlo al sacerdocio. De esas familias grandes, el menor de esos 11 hermanos, con ese propósito familiar, acogido con él, con ilusión en la infancia, que puede explicar ese término del vocabulario bíblico y litúrgico y esa posible obsesión que tiene César Vallejo
ante esa problemática filosófica que es la vida y la muerte. Él estudia en el Colegio de San Nicolás, Huamachuco. En 1915, cuando ya es bachiller en letras, empieza a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, Perú. Y luego abandona sus estudios para que fuera maestro en Trujillo. Y como ya mencionaba Emanuel, en 1918 publica su primer poemario, aunque está publicado en el 19 con fecha del 18. Los Heraldos Negros, en el que ya se ve esa influencia modernista de Rubén Darío, este otro extraordinario poeta. Y me van a perdonar que diga tanto ese adjetivo extraordinario de Rubén Darío, el poeta nicaragüense que transformó a todo lo que es la poesía del mundo. Y César Vallejo, que siempre admiró a Rubén Darío, y también la influencia de Julio Herrera y Reisig. Y va teniendo ese augurio de lo que va a ser su obra, esa solidaridad que va a tener César Vallejo con los sufrimientos de ese ser humano que va a transformarse en un grito de rebelión contra una sociedad que oprimía y que sigue oprimiendo a los seres humanos. Luego es acusado injustamente de robo e incendio en una revuelta popular y va a pisar la cárcel durante 3 meses, donde escribe una de sus obras más reconocidas, Destrilse. En 1922, ese poemario vanguardista que supone la ruptura definitiva ya con el modernismo para que vaya llevando su propio estilo. Y a los 31 años, tras publicar las estampas y cuentos de escalas melografiadas y esa novela corta de Fabla Salvaje, se fue a París y ya conoce personalmente a Juan Gris y a ese, vuelvo a repetir la palabra extraordinaria, ya no porque se va a escuchar mal, pero Vicente Huidobro de Altazor, ¿no? Y fundó la revista Favorables París Poema en 1926 y luego de los 36 a los 37 años visita Moscú y conoce a Vladimir Mayakovsky. En 1930 viaja a España, donde apareció ya la segunda edición de Trilce. Así que tuvo varios viajes a Rusia, donde va a publicar El Tuxteno, novela social que denuncia la explotación minera de los indígenas del Perú, y Paco Yunque, un cuento que protagoniza Paco, quien padece los abusos de un alumno rico tras su ingreso a la escuela, lo que llamaríamos ahora el típico bullying. Y en el 32 escribe la obra de teatro. Aquí le vamos a pedir a Albi si nos quiere pronunciar la obra de teatro Blackout, y se afilia al Partido Comunista Español. Y ese mismo año regresa a París, donde vive en la clandestinidad. Y tras estallar la guerra civil española, reúne fondos para esa causa republicana. Así que tenemos un poeta con una obra diversa, como el Teatro Moscú contra Moscú, y luego se cambia de nombre y Entre las dos orillas corre el río. Y póstumamente ya se publican Los Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, y luego Contra el secreto profesional y El arte y la revolución, que van a aparecer póstumamente. Aquí vemos al poeta con una cortesía tomada de internet con César Vallejo en Niza en 1929, y España aparta de mí este cáliz. Aquí vemos cómo escribía él, la máquina de escribir todavía, y podemos leer tantito la última parte del poema, si quieres leer, Emanuel. Niños, hijos de los guerreros. Sí, claro. Niños, hijos de los guerreros,
Entre tanto, bajar la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajar la voz que está con su rigor, que es grande sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando y habla y habla, la calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Gracias, Manuel. Si no veía a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. Entonces, esa firma de César Vallejo, y aquí dentro de lo que es su obra hay un prólogo que siempre sería bueno revisar, puesto que nos va dando alguna información sobre lo que pasó con Vallejo y cómo lo que dominaba en la poesía peruana era la influencia del modernismo, y por eso él empieza con el modernismo, y quien era el poeta oficial era el versificador José Santos Chocano, y por eso esa influencia en ese poema que a mí me fascina, Los Heraldos Negros, esa adjetivación llena de colorido, imágenes suntuosas, que los que hemos leído a Rubén Darío, y vamos a encontrar algo en ese estilo. Así que, al final de cuentas, Los Heraldos Negros, que aparecen en el 19, pero con fecha del 18, en este libro hay dos libros, menciona el prologuista, con ciertos poemas modernistas, con ritmos e imágenes tomados de Rey de Darío, a quien Vallejo rinde homenaje en el poema Retablo. Así que vamos a mencionar la parte final que dice Américo Ferrari, como un eco, como una obsesión, y cuando el poeta se encuentra ya al borde de la muerte, vuelve el primer grito, el único, yo no sé. Así que vamos a leer este poema de Los Heraldos Negros, a ver, y luego vamos a hacer el análisis. La forma de interpretar este poema, a mí me gusta mucho, no sé si alguien quiera, antes de que yo lo interprete, con todo gusto, lo voy a poner en letras más grandes, sí, lo voy a poner en letras más grandes. Bueno, yo ¿quiere que lea el primer sí, verso? ¿Sí? Adelante. El primer fragmento. O todo si gustas. Ok. Dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hermoso poema, y además, qué hermosa interpretación de este poema por Virginia Marín. Gracias, doctor. Poema de deshojación sagrada. ¿Quién quiere leerlo? No, Virginia, muy bien. Escucharon la voz de una mujer. Ahora, deshojación sagrada.
¿Quiere que lo lea? A ¿Quién ver, lo va a vamos leer? a ver. Sí, a ver, tenemos a quién. Está Orestes, está Marlene. A ver, está Francisco. Sí, lo leo, Adelante. doctor. Sí. Deshojación sagrada. Luna, corona de una testa inmensa, que te vas deshojando en sombras cualdas. Roja corona de un Jesús que piensa trágicamente, dulce de esmeraldas. Luna, alocado corazón celeste, ¿por qué bogas así? Dentro de la copa llena de vino azul, hacia el oeste, cual derrotada y dolorida popa. Luna, y a fuerza de volar en vano, te holocaustas en ópalos dispersos. Tú eres tal vez mi corazón gitano, que vaga en azul llorando versos. Wow. Gracias. Muy bien. Gracias. Ahora sí, Vicky Marín, si quieres leerlo para escuchar el poema en voz femenina. ¿De deshojación sagrada? Sí. Luna, corona de una testa inmensa, que te vas deshojando en sombras gualdas. Roja corona de un Jesús que piensa, trágicamente dulce de esmeraldas. Luna, alocado corazón celeste, ¿por qué bogas así, dentro de la copa llena de vino azul, hacia el oeste, cual derrotada y dolorida popa? Luna, y a fuerza de volar en vano, te holocaustas en ópalos diversos. Tú eres tal vez mi corazón gitano, que vaga en azul llorando versos. Gracias. Wow. Un escritor, bueno, ¿qué les puedo decir? Pero voy a leerles su poema de Heraldos Negros. Vamos a ver. De César Vallejo, Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y ese poema me encanta muchísimo, ¿no? Tiene mucha fuerza. Muchísima fuerza, y entonces este poema, Los Heraldos Negros, es una de las grandes obras en cuanto a poesía de la lengua hispanoamericana, y él tenía 25 años y es cuando publica su primer libro. Es el más conocido, parece, y también el que más quiere la gente que lee a César Vallejo, porque trata de la condición humana y da cuenta del dolor. Y además este poemario fue impreso en los talleres de la Penitenciaría de Lima, y desde el principio hubo muy buena crítica para este poema y este libro en general. Ahora, hay elementos del romanticismo, del modernismo, pero él agrega elementos de vanguardia. Y aquí vamos a hacer un pequeño análisis
de este poema, porque no solamente se escribe así, encontramos versos alejandrinos, y estos versos alejandrinos tienen la particularidad de que son de 14 sílabas y se acentúa en la tercera sílaba y en la penúltima sílaba, es decir, son las caídas, ahí va el acento, y alma. Entonces, son las caídas hondas de los Cristos, del alma. Eso es predilecto entre los modernistas, también hay rima, y hay introducción de algunas palabras como charcos, empozar, y luego también el uso de las mayúsculas es a propósito, en medio de los versos. Luego tiene unos elementos de prosa donde mezcla el lenguaje e imágenes cotidianas como el pan en la puerta del horno o la palmada que llama sobre el hombro, cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Y ahora, él también agrega las palabras de personajes fuertísimos como Cristos o los Atilas, en alusión a ese general, y nos topamos con esa fuerza semántica que dice, son pocos, pero son, que dejan esa sensación de que habla de una forma de ser más sólida, que tiene más peso y es definitiva. Y luego esa música que le imprime al lenguaje que está usando en el verso libre, con los fragmentos como del odio de Dios. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido, esos golpes sangrientos son las crepitaciones, y luego el golpe de esos acentos de las palabras bárbaros, o serán tal vez los potros de bárbaros Atilas. Ahora, en la voz poética, él repite yo no sé en primera persona, y el poema en general va viendo al ser humano en su forma de percibir al mundo como una persona vulnerable, frágil, temporal, con sufrimientos. Así que nos va a definir como conscientes, cómo sentimos contra esas cosas tan grandes como lo que pasa en la naturaleza, las guerras, cuestiones que a nosotros no nos va a permitir poder salir adelante. Y para los que no tenemos ni siquiera un lenguaje, el destino, lo divino, el sufrimiento, la muerte, nos habla de nuestra humanidad y de que tenemos límites cuando dice, yo no sé. Ahora, cuando hablamos del lenguaje, también él reconoce esa propia incertidumbre, requiere un lenguaje de búsqueda, y entonces empieza con golpes como de él, que ahorita revisaremos que esto es parte del símil, ¿no? O de la comparación, que es uno de los recursos literarios que puede embellecer lo que estamos haciendo. Cuando repite el yo no sé y pobre, pobre, y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Esto nos da cuenta de que el ser humano está exasperado en esa angustia, y cuando vemos los sentimientos va a meter imágenes. Las imágenes son también recursos literarios como los potros de bárbaros Atilas, los heraldos negros de la muerte, las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Yo creo que todos en el momento que lo dice sentimos hasta crujir al pan, ¿no? Que se está quemando. Entonces él está metiendo esto, y son imágenes que van a anunciar lo que viene. ¿Qué viene? La muerte, ¿no? Los potros de bárbaros Atilas, inexorable de la muerte. Eso de crepitante es un anuncio ruidoso, progresivo de lo que viene después, y que nos anticipa una catástrofe. Ahora, esta insuficiencia del lenguaje para designar
hace una inquietud de las vanguardias poéticas y él lo mete como si fuera un motor del poema. Usa imágenes, esos golpes son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Y ahora, cuando vamos viendo los Cristos del alma, nos van a remitir, bueno, a un ser humano torturado y que en algún momento es torturado a lo largo de los tiempos, sigue siendo vigente independientemente de que lo haya publicado en 1919, sigue vigente en el 2022. Esa violencia, la muerte de un ser querido, las torturas y la imagen de la fe adorable que va concentrando en una concepción de lo que es el mundo, el motor de la vida, el centro de las ideas, los principios, los sueños, en que él mismo cree. Este poema se centra en el ser humano, en el dolor del ser humano, en eso que decía Descartes, pienso, luego existo, por esa capacidad de pensar, concebir, presentir, sentir que pareciera condenado a ser testigo de la tragedia y de que es impotente ante estos, como frágil, vulnerable, por fuerzas gigantescas que lo sobrepasan. Así que este poema redirecciona a la compasión, que fue uno de los temas que tuvo la poética de los poemas de César Vallejo, que va a desarrollar especialmente después en Poemas Humanos. Así que cuando vemos este poema, vemos que tiene un título, tiene 5 estrofas y que las 4 primeras tienen 4 versos. Mencionaba yo de los versos alejandrinos y la última estrofa tiene solo un verso. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, que repite el verso inicial y que cierra, de tal forma que el poema tiene una estructura circular, tiene un cierre adecuado. Ahora, cuando nos metemos a ver la musicalidad y el ritmo, este verso alejandrino que mencionaba, con esas 14 sílabas y con la acentuación de la tercera y luego la penúltima, y con algunas cesuras o pausas, con puntos suspensivos, punto y coma, comas, nos va haciendo que sintamos el poema. Y luego mete rimas entre primero y cuarto de la primera estrofa y en el segundo y tercer verso, de tal forma que sin darnos cuenta a nosotros nos va metiendo de lleno a ese ritmo. Y luego las figuras retóricas, que de hecho tiene muchísimas, y aquí nada más por mencionarles algunas, él hace, mete la figura de la anáfora. La anáfora es donde se repiten palabras o frases. Aunque claro, la anáfora que más conocemos son las que van al principio de los versos, ¿no? Y aquí hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos utiliza la anáfora, son pocos, pero son. Abren santas figuras. Y entonces también sobresale esa anáfora ya directa por el verso del inicio y al final del poema. Ahora, tiene aliteraciones, aquí se marcan, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Entonces esta figura de la aliteración es una de las figuras retóricas que repite un sonido dentro de los versos, es una de las figuras literarias del sonido. He mencionado que un poema hermoso es aquel que se ve bien, que se escucha bien y que tiene mucho significado. ¿Y esto por qué? Porque se utilizan figuras literarias de sonido, de gramática y de significado. Y aquí él está usando aliteraciones y luego en todo el poema. Y luego utiliza el símbolo, la comparación, que
tiene como implícito y la identificamos fácilmente porque lleva el como. Esa conjunción que dice golpes como del odio de Dios, como si entre ellos se emposa como charco. Entonces, y utiliza los signos de exclamación para generar esa parte de asombro, emotividad, como yo no sé, y luego epítetos. Ya ven que cuando platicamos de Gilgamesh, de hecho voy a grabar lo de Gilgamesh enseguida, Gilgamesh, que se escribe en el 2000 antes de Cristo, ya trae figuras literarias y por eso esa riqueza del contenido. Y no hablemos del Ilíada y la Odisea, que ahí sí ya están muy avanzados los griegos con Homero en relación a un montonal de figuras literarias que tiene la Ilíada y también la Odisea, que utiliza muchos epítetos. Bueno, aquí César Vallejo está utilizando zanjas oscuras, heraldos negros, bárbaros atilas, caídas hondas, fe adorable, golpes sangrientos, ojos locos. También utiliza el paralelismo para distribuyendo paralelamente algunas palabras para que tenga ese efecto rítmico, como son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Aquí utiliza son que y luego son que. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. O utiliza metonimias como bárbaros atilas, de este último líder guerrero y poderoso de los hunos, ¿no? Ahora, cuando en lugar de decir Atila utiliza bárbaros atilas, implica que son muchos los crueles y sanguinarios guerreros. Ahora, y luego cuando alguien que está empezando ya utiliza licencias lingüísticas como el uso de la mayúscula, que les decía que está inmerso en el texto, pero lo hace como una parte para que el poema se vea mejor. Y entonces va a utilizar en muerte, en destino, en este caso el recurso literario que va a prestarse a diferentes interpretaciones por parte de quien está leyendo. Y esto, aquí voy a salirme, porque César Vallejo, como pueden ver, y no sé si es un poeta que tenemos forzosamente que leer, que tenemos que revisar de nuevo en una parte 2 porque tiene una riqueza extraordinaria. Digo, no es solamente para revisar en un círculo de lectura, sino es para hacer todavía un análisis mucho más profundo de todo lo que este gran maestro y poeta peruano nos lega a todas las generaciones que tenemos la oportunidad de leerlo y de disfrutar cada verso que escribió. ¿Y qué comentarios nos puede regalar? Adelante. Sí, adelante, Vicky. Pues doctor, que nos va llevando prácticamente por un camino de lectura que nos va enriqueciendo, sobre todo el ir mostrándonos todas las figuras que utiliza, en este caso César Vallejo, que es uno de los grandes poetas, ¿verdad? Como bien dijo, como Rubén Darío, porque realmente revolucionaron la poesía, ¿no? Y esta manera de cómo nos impactan sus palabras, que en cada lectura que nosotros hagamos de ellas, van a ir dejando esa huella en nuestra mente, en nuestra psiquis, para cuando nos toque a nosotros escribir, no copiar el recurso, simple y sencillamente el hecho de que en la lectura podemos como alimentarnos de eso, vamos a nosotros a transmitir, si no la idea, por lo menos vamos a saber utilizar estas figuras retóricas para la cuestión de la escritura de la poesía, ¿no? Y especialmente es un poeta que nos aporta demasiado y que tenemos que estar con la mente abierta para poder captar
toda esa riqueza que él nos está obsequiando en cada verso, porque prácticamente los heraldos negros es de irle tomando sentido a cada verso para poder realmente sentir todo lo que el poeta nos está diciendo, que nos hace vibrar en cada lectura, ¿no? Entonces creo que todo esto es muy importante y pues muy admirable, sobre todo de este poeta tan reconocido, y que pues tenemos que seguir en la búsqueda de todo lo que nos pueda aportar para nuestra escritura, porque es vocabulario además, ¿no? Sí, claro, Vicky, de hecho, extraordinario poeta. ¿Alguien más quiere comentar sobre César Vallejo o su poema? Adelante. Y es que, como recordarán de su poema, y con eso vamos a cerrar si tienen algún comentario, pero cuando digo, o decía César Vallejo, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bellísimo poema. Y como les decía, cuando lo leemos, bellísimo. Cuando lo escuchamos, igual. Y cuando analizamos el significado, podemos ver que César Vallejo por algo pasa a la posteridad, y lo estamos revisando hoy a este extraordinario poeta peruano. Adelante, Manuel. Está en silencio tu micrófono, adelante. Perdón, no me di cuenta. Queda claro que este poema es de corriente modernista, que se caracteriza por una creatividad innovadora, estética. La métrica es un punto esencial en este estilo, con una crisis basada en lo espiritual, ¿no? Fuertemente, se puede decir que de la burguesía que busca la armonía en un mundo desigual, ¿no? Es algo tan hermoso, por así decirlo, que queda claro que es una corriente muy modernista, y por eso mismo siguió los ejemplos de Rubén Darío, que como usted una vez lo mencionó, un círculo de lectura que fue considerado como el padre de la poesía moderna, ¿no? Entonces, muy completo, muy, muy hermoso. Sería todo mi comentario. Gracias, Manuel. Gracias, Albi, por estar en el círculo de lectura. Virginia Marín. Gracias, doctor. Gracias por la oportunidad. Francisco García Ramos. Gracias a usted. Alondra Grajales, Orestes y Marlene López. Y nos vemos en el próximo círculo de lectura. Mandaremos ahí las propuestas y ustedes nos dirán qué obra revisaremos. Hay tanto que revisar que les puedo decir, podríamos revisar ya a Rimbaud. Ya lo veríamos, o nos metemos a la novela 100 años de soledad. Estamos
vamos a verificar y ustedes lo decidirán. Así que nos vemos en el próximo círculo.